Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos. Continuamos con nuestro tema central, que es el verdadero discipulado, es el tema central, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el tema, el discipulado que liberta. Amén. Yo creo que hemos orado y gracias al Señor porque los que ya pudieron llegar. Amén. El discipulado que liberta. Vayamos a Juan capítulo 8, verso 32. El Evangelio de Juan capítulo 8 y verso número 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Este es todo el proceso que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana, conocer la verdad, para que la verdad de Dios nos haga libre. Entonces, el proceso discipular, yo creo que, aunque ya llevamos varios temas y todavía vienen muchos temas más, necesitamos profundizar realmente en el concepto del discipulado y qué produce o qué debe de producir en nosotros. Que podamos nosotros chequear si lo que el asistir a un discipulado que está produciendo en nosotros, ¿nos estamos llenando de conocimiento o nuestras vidas están siendo transformadas? Por eso es que la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda que Poncio Pilatos quería saber acerca de la verdad? Y uno esperaría, o tal vez él esperaba, porque como gobernador en Jerusalén, seguramente este hombre era conocedor de muchas filosofías, muchas corrientes. Estoy seguro que como gobernador romano en Jerusalén, era un hombre que había leído, era un hombre docto. Y le quiso plantear al Señor, o quisiera, o hubiera deseado él saber qué era la verdad, o añadir quizá un conocimiento más de lo que él había leído, quizá los filósofos griegos, quizá los romanos, aquellos grandes hombres, grandes pensadores romanos. Pero la pregunta nos la hacemos también nosotros, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad. ¿Será que vamos a conocer la verdad en los discipulados? ¿Será que la verdad la vamos a conocer exclusivamente las 2 horas que vamos a estar semanalmente en un discipulado? ¿Será que el discipulado es exclusivamente esas 2 horas semanales que nos reunimos con un discipulador? ¿O el discipulado realmente es de tiempo completo? Que empieza desde que naciste de nuevo y va a terminar cuando nos transformen. Entonces tal vez tenemos que irnos quitando la idea o las ideas que hemos tenido acerca del discipulado como solo el producto de la actividad de un departamento de discipulado. Porque indudablemente, cuando vimos el miércoles pasado el discipulado de Jesús, que el tema es muy amplio, pero quisimos tratar de ver las características de ese discipulado. Me parece que es casi imposible reproducir el discipulado de Jesús en las características que notamos, como el hecho de que alguien viva, camine, duerma, coma 3 años y medio con 12 hombres. No sé si alguien lo ha podido reproducir. Me da la impresión de que Pablo, pero no podemos ser tan exactos, algunos lo sugieren. Cuando estuvo en Éfeso 3 años, ¿se acuerda que muy claramente se dice que Pablo estuvo en Éfeso 3 años? ¿Se acuerdan? Hechos, capítulo 20, si no estoy mal. Pablo se quedó enseñando 3 años y algunos creen que todos sus discípulos, los de Pablo,
estuvieron con él ahí también esos 3 años. No lo podemos ver tan claramente, pero si fue así, Pablo trató de emular ese discipulado. Acuérdense que a los de Éfeso les dijo, a los ancianos de Éfeso, nunca más verán mi rostro. De tal manera que es muy probable que él quiso también transmitir, preparar, desarrollar. Y si no estuvieron todos sus discípulos, y estuvieron algunos, probablemente pasó buenas temporadas con ellos. De hecho, algunas veces se llevaba a Timoteo, ¿verdad? En la primera epístola a los tesalonicenses aparecen 3 personajes ahí, 2, incluyendo a Pablo, serían 3, que pasaban, y en los viajes misioneros que Pablo hacía, seguramente convivían mucho tiempo, los viajes eran largos. Y qué oportunidad más maravillosa de poder enseñarle a alguien. Yo no sé si usted ha conocido algún pastor de estos tiempos contemporáneos o en el pasado que hayan discipulado de esa forma. Difícil, ¿verdad? Y como el de Cristo de 3 años y medio, quizá imposible poderlo ver o repetir. Quizá fue muy especial precisamente porque 11, lamentablemente uno no quiso, 11 hombres, Jesús se clonó en ellos. De tal manera que cuando el Señor asciende, los 11, y pensemos 12 con Matías, ya sustituido, prácticamente eran 12 Jesuses, ¿verdad? No sé si usted lo ha visualizado así. Por eso el doctor Ríos decía, Jesús, Jesuses. Cristo, hablando de otra etapa, Cristos. En la transformación de la que habla Romanos 8, la presentación gloriosa de los hijos de Dios, realmente lo que la tierra va a ver son Cristos, sin ser dioses, en el sentido de la deidad de Cristo, ¿verdad? O la deidad del Padre o la deidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿estaremos todavía nosotros en la fase de Jesús? Jesús pues deberíamos de ir caminando para ahí. ¿La verdad es un concepto? ¿Qué piensa usted? ¿La verdad será un concepto? ¿Será una filosofía la verdad? ¿Será una religión la verdad? Todas las religiones quieren o pretenden tener la verdad. ¿O es un personaje la verdad? ¿Con cuál de esas 4 opciones se apunta usted? Ok, como necesitamos ponerle Biblia, vayamos al pasaje conocido de San Juan 14. El Señor se define Él. Y dice, yo soy, en negro, ¿verdad? Entonces saquemos solo la frase, la verdad. Habla de 3 cosas, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Pero nos interesa cuando Él dice, yo soy la verdad. Entonces, quizá por eso el Señor cayó su boca delante de Poncio Pilato, porque cuando Él le dice, ¿y qué es la verdad? Dame una cátedra sobre la verdad. El Señor, callada la boca, estaba pretendiendo decirle, yo soy la verdad, el que está delante de ti es la verdad. Pero tú, Poncio, no la vas a lograr discernir. Tú estás buscando conocimientos, conceptos, filosofías, conocimiento profundo, pero yo soy la verdad. Y eso es lo que en el camino discipular, en el trabajo discipular de Cristo, en un momento de esos 3 años y medio les dice, yo soy la verdad. Obviamente podríamos ver los contextos cercanos de este pasaje, pero no es el tema en sí esto, ¿no? Sino que la pregunta es si es un personaje y sí podemos definir que la verdad es Cristo. Por eso el verso que leímos en San Juan 8, al iniciar sobre el discipulado que liberta y conoceréis la verdad, si nosotros hacemos como en las ecuaciones, ¿verdad? X y Y, las variables X y Y en una ecuación, usted sabe que cuando uno está resolviendo una ecuación de 2 variables, uno encuentra lo que es X o lo que es Y, tiene que encontrar el valor de una variable. A través de todo el trabajo de ecuaciones,
Y cuando encuentra usted el valor de X, solo sustituye el valor de X para poder encontrar Y. ¿Estamos de acuerdo? No sé si usted se acuerda de las matemáticas de los básicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos el valor de la variable y conoceréis la verdad, pero en lugar de la verdad podemos colocar y conoceréis a Cristo, que es la verdad. Entonces el trabajo discipular es que uno que conoce a Cristo le enseñe a los demás lo que conoce de Cristo. Uno que se está dejando trabajar por Cristo le puede enseñar no solo conocimientos. Tenemos que trascender a ese concepto ya. Porque al estar al frente de 350 discipulados en una etapa de mi vida en el IMSS Central y ver lo que ha sucedido en todos estos años, me indica que gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos. Continuamos con nuestro tema central, que es el verdadero discipulado, es el tema central, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el tema, el discipulado que liberta. Amén. Yo creo que hemos orado y gracias al Señor porque los que ya pudieron llegar. Amén. El discipulado que liberta. Vayamos a Juan capítulo 8, verso 32. El Evangelio de Juan capítulo 8 y verso número 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Este es todo el proceso que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana, conocer la verdad, para que la verdad de Dios nos haga libre. Entonces, el proceso discipular, yo creo que, aunque ya llevamos varios temas y todavía vienen muchos temas más, necesitamos profundizar realmente en el concepto del discipulado y qué produce o qué debe de producir en nosotros. Que podamos nosotros chequear si el asistir a un discipulado que está produciendo en nosotros, ¿nos estamos llenando de conocimiento o nuestras vidas están siendo transformadas? Por eso es que la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda que Poncio Pilatos quería saber acerca de la verdad? Y uno esperaría, o tal vez él esperaba, porque como gobernador en Jerusalén, seguramente este hombre era conocedor de muchas filosofías, muchas corrientes. Estoy seguro que como gobernador romano en Jerusalén, era un hombre que había leído, era un hombre docto. Y le quiso plantear al Señor, o quisiera, o hubiera deseado él saber qué era la verdad, o añadir quizá un conocimiento más de lo que él había leído, quizá a los filósofos griegos, quizá a los romanos, aquellos grandes hombres, grandes pensadores romanos. Pero la pregunta nos la hacemos también nosotros, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad. ¿Será que vamos a conocer la verdad en los discipulados? ¿Será que la verdad la vamos a conocer exclusivamente las 2 horas que vamos a estar semanalmente en un discipulado? ¿Será que el discipulado es exclusivamente esas 2 horas semanales que nos reunimos con un discipulador? ¿O el discipulado realmente es de tiempo completo? Que empieza desde que naciste de nuevo y va a terminar cuando nos transformen. Entonces tal vez tenemos que irnos quitando la idea o las ideas que hemos tenido acerca del discipulado como solo el producto de la actividad de un departamento de discipulado. Porque indudablemente cuando vimos
el miércoles pasado el discipulado de Jesús, que el tema es muy amplio, pero quisimos tratar de ver las características de ese discipulado. Me parece que es casi imposible reproducir el discipulado de Jesús. En las características que notamos, como el hecho de que alguien viva, camine, duerma, coma, 3 años y medio con 12 hombres. No sé si alguien lo ha podido reproducir. Me da la impresión de que Pablo, pero no podemos ser tan exactos, algunos lo sugieren. Cuando estuvo en Éfeso 3 años, ¿se acuerda que muy claramente se dice que Pablo estuvo en Éfeso 3 años? ¿Se acuerdan? Hechos, capítulo 20, si no estoy mal. Pablo se quedó enseñando 3 años y algunos creen que todos sus discípulos, los de Pablo, estuvieron con él ahí también esos 3 años. No lo podemos ver tan claramente, pero si fue así, Pablo trató de emular ese discipulado. Acuérdense que a los de Éfeso les dijo, a los ancianos de Éfeso, nunca más verán mi rostro. De tal manera que es muy probable que él quiso también transmitir, preparar, desarrollar. Y si no estuvieron todos sus discípulos, y estuvieron algunos, probablemente pasó buenas temporadas con ellos. De hecho, algunas veces se llevaba a Timoteo, ¿verdad? En la primera epístola a los tesalonicenses aparecen 3 personajes ahí, 2, incluyendo a Pablo, serían 3, que pasaban, y en los viajes misioneros que Pablo hacía, seguramente convivían mucho tiempo, los viajes eran largos. Y qué oportunidad más maravillosa de poder enseñarle a alguien. Yo no sé si usted ha conocido algún pastor de estos tiempos contemporáneos o en el pasado que hayan discipulado de esa forma. Difícil, ¿verdad? Y como el de Cristo de 3 años y medio, quizá imposible poderlo ver o repetir. Quizá fue muy especial precisamente porque 11, lamentablemente uno no quiso, 11 hombres, Jesús se clonó en ellos. De tal manera que cuando el Señor asciende, los 11, y pensemos 12 con Matías, ya sustituido, prácticamente eran 12 Jesuses, ¿verdad? No sé si usted lo ha visualizado así. Por eso el doctor Ríos decía, Jesús, Jesuses. Cristo, hablando de otra etapa, Cristos. En la transformación de la que habla Romanos 8, la presentación gloriosa de los hijos de Dios, realmente lo que la tierra va a ver son Cristos, sin ser dioses, en el sentido de la deidad de Cristo, ¿verdad? O la deidad del Padre o la deidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿estaremos todavía nosotros en la fase de Jesús? Jesús pues deberíamos de ir caminando para ahí. ¿La verdad es un concepto? ¿Qué piensa usted? ¿La verdad será un concepto? ¿Será una filosofía la verdad? ¿Será una religión la verdad? Todas las religiones quieren o pretenden tener la verdad. ¿O es un personaje la verdad? ¿Con cuál de esas 4 opciones se apunta usted? Ok, como necesitamos ponerle Biblia, pues vayamos al pasaje conocido de San Juan 14. El Señor se define Él. Y dice, yo soy, en negro, ¿verdad? Entonces saquemos solo la frase, la verdad. Habla de 3 cosas, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Pero nos interesa cuando Él dice, yo soy la verdad. Entonces, quizá por eso el Señor cayó su boca delante de Poncio Pilato, porque cuando Él le dice, ¿y qué es la verdad? Dame una cátedra sobre la verdad. El Señor, callada la boca, estaba pretendiendo decirle, yo soy la verdad, el que está delante de ti es la verdad. Pero tú, Poncio, no la vas a lograr discernir. Tú estás buscando
conocimientos, conceptos, filosofías, conocimiento profundo, pero yo soy la verdad. Y eso es lo que en el camino discipular, en el trabajo discipular de Cristo, en un momento de esos 3 años y medio les dice, yo soy la verdad. Obviamente podríamos ver los contextos cercanos de este pasaje, pero no es el tema en sí esto, ¿no? Sino que la pregunta es si es un personaje y sí podemos definir que la verdad es Cristo. Por eso el verso que leímos en San Juan 8, al iniciar sobre el discipulado que liberta y conoceréis la verdad, si nosotros hacemos como en las ecuaciones, ¿verdad? X y Y, las variables X y Y en una ecuación, usted sabe que cuando uno está resolviendo una ecuación de dos variables, uno encuentra lo que es X o lo que es Y, tiene que encontrar el valor de una variable a través de todo el trabajo de ecuaciones. Y cuando encuentra usted el valor de X, solo sustituye el valor de X para poder encontrar Y. ¿Estamos de acuerdo? No sé si usted se acuerda de las matemáticas de los básicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos el valor de la variable y conoceréis la verdad, pero en lugar de la verdad podemos colocar y conoceréis a Cristo, que es la verdad. Entonces el trabajo discipular es que uno que conoce a Cristo le enseñe a los demás lo que conoce de Cristo. Uno que se está dejando trabajar por Cristo le puede enseñar no solo conocimientos, tenemos que trascender a ese concepto ya. Porque al estar al frente de 350 discipulados en una etapa de mi vida en el IMSS Central y ver lo que ha sucedido en todos estos años, me indica que los que se discipularon en los 350 discipulados, no todos aprendieron lo que había que aprender. No todos fueron impactados como tenían que haber sido impactados, porque hoy andan muchos de ellos en diferentes lugares. Si el Señor retarda su venida y usted recuerda los miércoles de seminario doctrinal de aquí a 20 años, yo no sé dónde va a andar usted. Uno quisiera pretender que ya viejitos nosotros, dentro de 20 años, todavía yo lo sigo viendo a usted si el Señor no se lo ha llevado, ¿verdad? Ya los jóvenes que están aquí, por supuesto que se espera que vivan mucho tiempo, si el Señor da ese chance para poder vivir ese tiempo, sigan pensando lo mismo. Porque en mi caminar yo he podido ver jóvenes, hombres y mujeres que han ido cambiando sus conceptos de acuerdo a las corrientes de enseñanza a las que eventualmente han abrazado, ¿no es cierto? Pero noten entonces que la verdad ni es religión, ni es filosofía, ni es concepto, sino que es una persona. Entonces el discipulado que liberta realmente va a ser el encuentro con esa persona. Y el encuentro diario con esa persona que te conoce como eres. Como lo vamos a ver que lo hizo con esos 12 hombres. ¿Usted cree que Jesús conocía quiénes eran ellos? Por supuesto. Y lo más llamativo es que conociendo cómo eran y entendiendo que subiendo al monte recibió los nombres del Padre, en un diálogo inédito entre el Padre y el Hijo en ese monte, que no está en la Escritura, por supuesto, ¿verdad? Pero es muy probable que el Señor le haya dicho, a Judas, Señor, a su papá, ¿va? A su padre. No, a Judas no. No, es para que se cumpla lo que él es un instrumento que tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿A Pedro? ¿Pedro? Como le digo, es un diálogo inédito, ¿verdad? Probablemente no pasó así, porque ese diálogo era un diálogo profundo y un diálogo, pero acuérdese que era Jesús el que estaba orando al Padre, recibiendo instrucciones. Tal vez lo hago así tan humanizante, porque recuérdense que Jesús, perfecto hombre y también perfecto Dios, porque nosotros podemos pensar así.
Señor, y realmente vas a hacer algo con fulano de tal o con fulana de tal, porque no hay manera. San Juan 14:7 dice, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Note que está hablando con los discípulos. En el 6 les dice, yo soy la verdad. Y en el 7 les dice, si me hubierais conocido, él sabía que no lo conocían todavía. Yo no sé cuánto tiempo cuando les habló esto ya habían caminado juntos. Imagínense qué atrasados estamos nosotros. ¿Cuánto de un discipulado de 24 horas con el Cristo delante de nosotros podría compararse con el ratito que estamos con un discipulador y que a veces ni sacamos provecho de eso? No sé si me doy a entender. Un día de 24 horas con el Señor, ¿a cuántas reuniones de discipulados será equivalente? Porque ahí estaba la verdad personificada. Y aunque luchemos por ser buenos discipuladores, nos quedamos cortos, ¿verdad? Tenemos que ser honestos, bien cortos. Especialmente si vamos corriendo, ¿verdad? Ay, llegué tarde. Ay, nos vemos. Me estoy dando a entender. Y eso es los que llegan. Estoy hablando en general, ¿verdad? Porque al haber estado al frente en 2 ocasiones, en 2 épocas del discipulado en una iglesia tan grande, yo vi muchas cosas que se repiten aún en la iglesia pequeña, donde muchas veces solo sacamos la tarea. Pero note usted que cuando el Señor dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido al Padre. Él quería mostrarse a Él para mostrarles al Padre. Nosotros como discipuladores debemos demostrarles a nuestros discípulos al Hijo. Y si les mostramos al Hijo, también les vamos a mostrar al Padre. Note usted que es más que conozcan al Hijo. Al fin y al cabo, aquel personaje que dijo, déjenme recordar el verso, cuando tengo un verso en la mente que quiero transmitirles. Voy a tratar de transmitir el verso. Cuando dice, la obra que debes hacer es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Tienen alguno ese verso? Y a su Hijo al que has enviado, me parece que dice el verso. Si lo encuentran, me lo pasan. Y lo leemos tal y como está en la Biblia. Es tan importante conocer al Hijo que indudablemente de ahí depende nuestra salvación. Pero uno de los discípulos, Felipe, no Gelipe, ¿verdad? A ver, léalo a alguien fuerte. Ahí está. Esta es la vida eterna. San Juan 17:3. Imagínense, esta es la vida eterna. Resumida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Entonces todo el trabajo discipular continuamente tiene que ir aparejado de chequear si nuestros discípulos conocen al Señor. ¿Me entiendes? Si conocen al único Dios verdadero, porque esa es la vida eterna. ¿No cree usted que mucha gente con conocimiento bíblico se va a ir al infierno? O mucha gente con conocimiento bíblico, con doctrina Elim, ¿se va a quedar en la tribu? Está más complicada la cosa, ¿verdad? A veces con los acontecimientos que pasan uno saca conclusiones y dice, ¿no será que ya se fueron? Porque como son tan poquitos, ¿verdad? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe está siendo muy honesto. Me gusta que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el discipulado de Jesús,
nos muestra la sinceridad y los defectos, si usted quiere, como lo vamos a ver dentro de un momento, porque en el discipulado que liberta vamos a ver cómo el Señor empezó a libertar uno por uno de esos hombres. Uno se pregunta por qué el Señor no tuvo mujeres ahí, ¿verdad? Usted se pregunta, usted que es mujer, se pregunta por qué el Señor no tuvo mujeres ahí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, los hombres no respondan porque ustedes son hombres. Claro, conocemos las razones, pero indudablemente la mujer dirá, ala, por lo menos. Ajá, claro. Sí es interesante, ¿verdad? Que lo acompañaron, pero como discípulas formales, por los contextos de los que habla Francisco, pues no vemos mujeres. Ok, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire la respuesta de Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros, quiere decir que ya había pasado buen tiempo. ¿Y todavía no me conoces, Felipe? ¿Se acuerda que el verdadero discipulado es que llamó a algunos a estar cerca de él? Y Felipe era uno de los que había llamado a estar cerca de él. Y pasó el tiempo y no lo conocían. ¿Será que nosotros hemos alcanzado un grado de conocimiento del Señor? No teórico, no de recitar versículos, no de desarrollar temas, sino que con un conocimiento tal que por lo menos nos haga vivir tranquilos, hermano. Que nos permita saber que como Él es sanador, Él sana. De una manera o de otra, Él sana. Y si no te sana, también tiene plan. Pero que estemos tranquilos, porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso. ¿Me estoy dando a entender? Porque nuestra vida, si somos bien sinceros, marca que nuestras actitudes, nuestras respuestas ante los embates de la vida, los problemas, indican poco conocimiento de Dios. Insisto, no intelectual, porque usted puede saber muchas cosas intelectualmente. Sus discípulos también. Pero, en el caso de Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. En el discipulado base, en el discipulado cercano, en el discipulado que no se va a repetir. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Indudablemente el conocimiento entonces era saber que él no era un hombre, nada más, sino que era el Hijo de Dios. Yo no sé si en porque qué bonito sería que nosotros pudiéramos tener claramente la cronología de todos los versos, saber en qué momento fue que a Pedro le revelaron que cuando dijo el Señor, esto no te lo reveló carne y sangre, Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sabemos en qué momento lo dijo Pedro, si lo dijo antes de esto o lo dijo después. Porque probablemente Felipe, si ya lo había dicho Pedro, no lo recibió él como revelación personal, ¿verdad? El que me ha visto a mí, que era una aseveración tremenda. Acuérdese que por una aseveración de esas fue que dijeron el sacerdote cuando lo estaban juzgando, blasfemia, ¿qué más necesitamos? Si él se hace el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo se sentiría usted que el Señor le dijera eso? Es como que lo planchan a uno, ¿verdad? Planchado de una vez. Como que uno se queda así, mejor ya no pregunto. Bueno, este es un esquema que traté de hacer hace un ratito, donde aparecen los 12, ¿verdad? Jesús al centro porque Él es el discipulador. Para algunas iglesias actualmente
esto es el modelo, le llaman el modelo de Jesús. Y es un aparato, es un método de crecimiento. Uno que discipula a 12. Cada uno de esos 12 discipulan a otros 12. Y entonces ya tenemos 144. Si 144 discipulan a otros 12, nos pasamos de 1000, ¿verdad? ¿Y sabe qué? A muchos les funciona. Yo cuando no veo las sillas llenas, digo, Señor, ¿será que eso es lo que tengo que hacer? No, métodos humanos no. Pueden generar números. El pastor de la iglesia más grande, todavía hasta el día de hoy, David Yonggi Cho, porque se cambió el nombre, ¿verdad? Antes era Paul Yonggi Cho, en Corea, con una membresía de más de 1 millón de personas, desarrolló lo que él llamó los discipulados homogéneos, hace ya más de 30 años. Y bueno, la iglesia le creció en número. Parece que el edificio que alguna vez lo visitó el hermano Otto, en los 80s, por una invitación que recibió. Yo le he contado, ¿verdad?, que el doctor vio que la entrada, que era de plano una entrada grandota, porque era un edificio las plantas donde no sé cuántos albergaban, se repetía como en 20 niveles usted, con circuito cerrado, ¿verdad? Pero en la entrada había un tablero con todos los apellidos. Usted sabe que los apellidos coreanos son cortos, ¿verdad? ¿Usted se recuerda cuál es el apellido de la Kim? ¿Sí? Son bien cortitos, ¿verdad? Entonces ahí estaban todos los apellidos. Y un gran tablero con 2 bombillas. Verde para el que había dado sus diezmos. Yo estoy buscando dónde pongo el tablero. Imagínense. Y rojo para el que no había dado el diezmo. Ahora, si era una iglesia tan grande, qué tablerón, ¿verdad? Entonces dice que le llamó la atención, ¿verdad? Que unas bombillas estaban verdes y otras rojas. Bueno, había presión para diezmar, ¿verdad? Lo que él rescató de esa visita, que no necesariamente Paul Yonggi Cho utilizó el modelo de Jesús, como lo utiliza una iglesia aquí en Guatemala, o lo utilizan en Colombia, ¿verdad? Y le llaman el G12, precisamente. Quizá usted algo ha oído de eso. Es que esa iglesia sí oraba. Si algo impresionó al hermano Otto, y para que fuera impresionado el hermano Otto en la visita de otro ministerio, era cómo oraba esa iglesia. Dice que él se quedó como espectador cuando vio la forma como oraban. Ellos tenían una montaña de oración, todavía la tienen. Montaña, compraron una montaña. Y lo que hacían era pequeñas celdas en la montaña. Y la gente se iba a orar 24 horas ahí a su celda. No sé si la alquilaban, pero era un lugarcito pequeñito y le llamaban montaña de oración. Lo que entendió el doctor es que como Corea fue sometida hace unos 40, 50 años, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, a un ataque terrible, ¿verdad? Realmente Corea fue devastado por Japón, si no estoy mal. Y toda Corea, todo el territorio de Corea era como la limonada. Así quedaron. Imagínense lo que es Corea ahora después de 50 años. Y ese modelo también lo quiso agarrar otro ministro aquí cuando fue a Corea, ¿verdad? Y se hizo amigo de Paul Yonggi Cho. Y todavía sigue luchando, se metió a la política para ver si Guatemala cambia, ¿verdad? Y se vuelve la Corea 2. Bueno, son los métodos humanos. Pero aquí vamos a ver en el discipulado que liberta que Jesús, con Mateo, un publicano, con Pedro, un pescador, igual que Jacob, igual que Juan, Judas, pues el traidor, ¿verdad? Bartolomeo, Natanael, según las versiones, y de alguna manera investigando usted puede darse cuenta que llevaba estos 2 nombres. Andrés, que era hermano de Pedro, ¿verdad? No sé si usted sabía que Andrés era hermano de Pedro. Felipe
un hombre analítico. Judas, otro Judas, solo que no el Iscariote para poderlo separar. Simón cananita dicen algunas versiones, pero era el celote, el guerrillero. Tomás tenía un gemelo. Y Jacobo, hijo de Alfeo, le dicen Jacobo el menor. Muy bien. Veamos cómo el Señor tuvo que trabajar con estos hombres. Hay un autor que tiene un bonito libro, John MacArthur, tal vez lo han oído ustedes o han sabido de él. Me gustó esta frase que dice: discipulado es una vida invertida en otra vida. Ahí se puede dar cuenta usted qué tan lejos estamos nosotros del discipulado. Discipulado es una vida, su vida, invertida en otra vida. ¿Quién quiere dar eso? Difícil, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo Jesús. Invirtió su vida desde que empezó su ministerio hasta que murió. Porque aún en la cruz del Calvario todavía discipuló a Juan y lo responsabilizó de su mamá, porque le dejó a cargo a María. Y discipuló cuando aquellos estaban viendo de lejos. Porque yo no sé si el Señor tuvo la oportunidad de observarlos, si es que tuvo esa posibilidad, no sé qué tan lejos estaban los otros 10, porque Juan estaba al pie de la cruz, junto con las mujeres, ¿verdad? 3. Y los otros 10, porque Judas ya. ¿Qué sentiría Jesús al ver huyendo a los 10? Pedrito, el de la espadita, ¿verdad? Ok, avancemos. Este grupo de hombres eran arribistas y orgullosos. Usted no va a discipular gente dechada de virtudes, hermano. Por eso, prepárese para hacer un buen trabajo. Estos que revolucionaron el mundo eran arribistas. Ellos querían el reino. Ellos querían gobernar. Ellos querían ser importantes. Y claro, arribistas de orgullosos queda corto. Y acuérdese que usted puede estudiar las 12 áreas del alma tipificadas en esos 12 hombres. Como el doctor alguna vez nos enseñó, y él decía, todos llevamos un Judas adentro. Así que, aunque no le guste, todos llevamos un Judas adentro que si lo activamos, se activa. Esa sería la cosa, ¿verdad? En ese libro leemos que los 12 discípulos eran arribistas y orgullosos. Esa es una opinión de MacArthur, ¿verdad? El Señor tuvo que enseñarlos a ser siervos. Porque se acuerda cómo se peleaban. ¿Quién era el mayor entre ellos? En Lucas 9:46 se suscitó una discusión entre ellos. Esta es una de las que se suscitó. Sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, ¿qué don del Espíritu estaba aplicando el Señor ahí? De ciencia. Para conocer lo que pensaban en sus corazones. ¿Usted nota entonces que el discipulador no es solo uno que sabe un tema, sino que uno que está empezando a desarrollar discernimiento, don de ciencia? Porque puede ser que Dios te abra algo de lo que está pasando en tu discípulo. Y que por medio de ese don, como el Señor sabía lo que pensaban en sus corazones, ¿será que solo Él lo puede hacer? ¿O también nosotros tenemos la oportunidad de que los dones del Espíritu se muevan en nosotros? Yo como generalmente doy 2 horas cada martes a cada persona que ministro. A veces pasan las 2 horas usted y todavía andamos viendo qué hay por ahí. Yo me recuerdo que cuando me ministré con el doctor, 5 minutos necesitaba él.
ahí nos vemos. Yo paso 2 horas y todavía ando viendo ahí qué hay ahí, qué raíces hay ahí. Y si no sale nada, véngase dentro de un tiempo. Nos faltan los dones. Porque con esos dones va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Usted sabe que las personas se ministran y la mayoría no son sinceras. Le hablan a uno de esto, le hablan a uno de aquello. Y si uno no tiene discernimiento, se tarda ahí todo un día y no pasa nada. Pero si hay discernimiento, bueno, Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, fíjese que no les habló. Tomó a un niño, les habló en parábolas, ¿verdad? Y lo puso a su lado. Ese niño estaba todo mocoso, ¿verdad? Así, ¿cómo creen ustedes que eran los niños de esos tiempos? Sí, quizá como los de ahora, ¿verdad? Y les dijo, porque me imagino que cuando tomó al niño, se voltearon a ver. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, note la enseñanza. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ¿cuál era la pelea? ¿Quién era el más grande? Entonces con cuentos se los bajó de la moto. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Así lo traducen acá. Entonces note que ni siquiera lo regañó, ¿verdad? Sino que a través de una parábola. Porque el niño en la sociedad judía de ese tiempo no era importante. Acuérdese que no se contaban a los niños ni a las mujeres. Se contaba solo a los hombres. Entonces, el niño era una buena forma de poder, para los discípulos que incluso se espantaban en los contextos de otros evangelios, se espantaban a los niños, ¿verdad? Y él les dijo, no, dejad a los niños venir a mí, porque eran los discípulos que los, ¡listo! ¡Sáquese! ¿Verdad? Ahí también decían patojo en esos tiempos. ¡Fuera! No eran importantes los niños. ¿Y sabe qué es tremendo? Que en muchas congregaciones tampoco son importantes los niños. Bueno. Él estaba viendo lo que estaba en el alma de esos hombres. Y si usted quiere asistir a un discipulado que lo liberte, el discipulado que liberta va a trabajar su alma, hermano. Pero si usted no se deja trabajar el alma, porque el discipulado es para el alma. La palabra para renovar la mente. La palabra para restaurar sentimientos. Para que restaurados los sentimientos y los pensamientos tomemos las decisiones correctas en la vida. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado. ¿Usted cree que todavía el cristiano peca? ¿O no? ¿O lleva usted 3 meses de no pecar? Eso se volvió famoso en el IN, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, un ministro, no digo más, se le acercó al hermano Otto así contento y le dijo, llevo 3 meses de no pecar. El doctor se le quedó viendo así con ojos incrédulos, ¿verdad? Pero él creía que llevaba 3 meses de no pecar. Saber qué concepto tenía del pecado, ¿verdad? Bueno, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que nosotros, hermanos, probablemente estamos discipulando esclavos del pecado todavía, por decisión propia. Pero lo lindo es que el Señor nos puede libertar por medio de la palabra. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que llevar a las personas de
esclavitudes en áreas de su alma a la posición de hijos para que permanezcan siempre en la casa. Y entonces dice, así que si el Hijo os libertare, y acuérdese, Jesús, el Hijo, era el discipulador en el esquema que le mostré. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo va usted a evaluar su discipulado? Hace poco recibí una evaluación, no sé si el hermano la recibió también, vía digital, de un discipulador que me da sus pormenores de cada uno de sus discípulos. Y dije, oh, qué interesante, porque a veces lo hemos pedido, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a volver a pedir, porque usted tiene que saber dónde empezó y dónde van. Van para atrás como el cangrejo, aunque dicen que el cangrejo en realidad camina de lado, ¿verdad? Pero nosotros estamos más acostumbrados a que los cangrejos caminan para atrás. Cuando usted empezó a discipular, el esposo no trataba bien a la esposa, una familia X que llegaba a ese discipulado, pero después de 6 meses ya la trata mejor o la trata peor. Ay, hermano, y eso también hay que verlo. Pues claro, y a veces uno solo observa. O puede ser al revés, que sea la esposa la que no trata bien al esposo. Porque en un grupo pequeño, ¿se observa esas cosas o no se observan esas cosas? O una joven, un joven. Tantas cosas que se pueden observar que realmente lo que necesitamos nosotros es saber cómo ha avanzado. Porque si hay áreas que necesitan ser liberadas, entonces el proceso discipular lo debe de hacer. Ok. Entremos a ver a estos 11, porque a Judas no lo vamos a ver porque no tuvo un buen final. Veamos cómo el discipulado de Jesús trabajó el alma de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impetuoso. ¿Se acuerda que Pedro primero actuaba y después pensaba? Hablaba y decía cosas que después del regaño las intentaba corregir. Después de haber caminado sobre el mar, que después de Jesús fue el único que caminó sobre el mar de los 12, fue una experiencia maravillosa. El Señor le dijo, hombre de poca fe. Así que Pedro no tenía mucha fe. Y con la fe que tenía, caminó sobre el mar un ratito. Pedro era un líder, pero no era siervo cuando se encontró con Jesús. Acuérdese que él formaba parte de un grupo de 4 pescadores. Él con su hermano Andrés y Juan con su hermano Jacobo. 4 galileos pescadores. Y cada uno con diferentes características, pero Pedro era líder, él iba adelante, no importa qué pasaba, él iba adelante. Él era de los que rompe y rasga. Cualquier parecido es pura coincidencia. Por eso recuerdo que cuando empecé a pastorear una iglesia aquí por la Toledo, hace unos 10 años, más, casi 15 años. Yo iba entrando una vez al templo cuando el Señor me habló y me dijo, tienes muchos líderes. Y es que entonces saqué cuentas, que mucha de la gente que había sido pastoreada por el hermano Otto, que salieron de donde usted conoce que salió liderazgo de la iglesia. Entonces me dijo, ¿tienes muchos líderes? Pero pocos siervos, me dijo. Dije. Entonces no es lo mismo, Señor. Porque la palabra líder, yo le he dicho a usted muchas veces, no está en la Biblia. Nosotros usamos palabras que no están en la Biblia y que las acuñamos. Algunas pues no tienen tanto problema con que se acuñen. Por ejemplo, la palabra triunidad o trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Pero nos sirve para explicar o entender que realmente hay una trinidad o triunidad. Entonces,
La única vez que en el Nuevo Testamento aparece una palabra parecida y que se traduce cabecilla es cuando andan detrás de Pablo, los judaizantes, y lo ven como la cabecilla del movimiento que se está gestando. Pero cabecilla en términos negativos. Sin embargo, se han escrito muchos libros, ¿verdad? El líder nace, no se hace. Otros dicen, el líder no nace, se hace. ¿Y cuántos seminarios han habido en la iglesia, en el mundo entero, sobre liderazgo? Las 7 claves de liderazgo, las no sé qué de liderazgo. Solo que en la Biblia no aparece el concepto. El concepto que aparece en la Biblia es siervo. Entonces, el Señor tenía que agarrar a esos hombres, pero especialmente a Pedro, que siempre lo vemos liderear, ir adelante. Solo que no es un siervo. El Señor lo va a liberar de esa forma de vida, de esa forma de pensar. Y quizá muchos de nosotros nos tiene que liberar el Señor de eso. Porque qué bonito es ir adelante, ¿verdad? Qué bonito es ir montado sobre el caballo. Qué bonito es que te atiendan y que te traten muy bien. Y algunos luchan porque en el escalafón del trabajo en el Señor se logre llegar hasta lo más alto. ¿Por qué cree usted que ahora los pastores ya no quieren ser pastores? Quieren ser, ya sabe usted qué quieren ser, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que se inundó el mundo de pastores que pretenden ser otra cosa? Y pastores ya no muchito hay. Incluso los mismos apóstoles y profetas de estos tiempos he oído que dicen, tenemos que volver a hablar del ministerio pastoral, dicen. Tenemos que volverle a dar el nivel de importancia porque como que no muchos pastores, no muchos quieren ser pastores, ¿verdad? Entonces, Pedro quería dirigir aún al Señor. Era tan tremendo Pedro que quería dirigir al Señor. ¿Se acuerda cuando le tuvieron que decir, aléjate de mí, Satanás? Se lo ganó porque quería dirigir al Señor. Y hay unas versiones donde indica que Pedro, llevando la parte, lo reprendió. Pedro al Señor. ¿Usted se imagina eso? Yo sí me lo imagino porque a veces hay ovejas que me quieren reprender, que me quieren enseñar. No, 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 pastor, así no es la cosa. Mire, 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 así lo debe de hacer. Y yo no digo que un pastor no pueda aprender. Pero a veces cuando uno mira quién le quiere enseñar a uno, oh, dice uno, ¿será? ¿O no será? Me imagino que el Señor analizó a Pedro y dijo, bueno, no le quedó otra que decirle una fuerte, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, porque tu interés solo está en la tierra. Está en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. Pedro no entendía el plan. Pedro, que en el trasfondo del corazón de Pedro había un interés por ser segundo en el reino. Nosotros podemos estar haciendo la obra de Dios con interés, de obtener ciertas cosas y no estar conscientes completamente. De eso nos quiere liberar el Señor. Lo veo muy serio. A Pedrito le costaba perdonar, ¿verdad? ¿Se acuerda? Mire, fue el único que preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Entonces yo digo que ya le tenía a Judas. Solo, no me pida el versículo, ¿verdad? Pero ya le tenía visto a Judas y dijo, ya lo perdoné 6 veces. Y como ahí andaba con la espadita, ¿verdad? Porque es el único que vemos que andaba con espada, aunque no sé si Simón el Celote también cargaba su espadita, no lo sé. Era guerrillero. Lo vamos a ver dentro de un rato. Yo no sé si se quedó viendo alguno, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré? Y va, de verdad. Esperaba que el Señor le dijera, porque dijo hasta 7.
O tal vez ya había perdonado 7 veces a alguno de ellos, ¿verdad? Y solo esperaba que el Señor le diera el permiso para sonarles a ver a quién, ¿verdad? ¿O cuál era el interés de Pedro en preguntar? Tenemos que ver que su interés era porque le costaba perdonar. Entonces el Señor de una vez se lo bajó de la moto y le dijo: Pedrito, hasta 70 veces 7. Yo no sé si él multiplicaba, si aprendió la tabla del 7. Pero eran 400, ¿cuántas? 90 veces. Híjole, dijo Pedro. Pero en realidad el contexto bíblico, o sea, la idea del Señor no es contar 490 veces. La idea es siempre debes de perdonar. Entonces Pedrito le costaba perdonar. Algunos aquí somos Pedros y Pedras. ¿Le cuesta a usted perdonar? ¿Le cuesta perdonar a sus hijos? ¿Le cuesta perdonar a su esposo, a su esposa? ¿Le cuesta perdonar a los hermanos de la iglesia que le han hecho alguna cosa? De eso nos quiere liberar el Señor en el discipulado que liberta. ¿Usted ha visto dentro de sus discipulados, o discípulos mejor dicho, ha visto usted personas que se rozan? Que ya no van al discipulado o se cambian de discipulado o le dicen: no, es que mire, fulanita o menganito, perencejito me hizo esto. En el discipulado que liberta, usted tiene que motivarlos a llevarlos al perdón para que sean libertados de esa área. Amén. Está medio dormido usted, ¿verdad? ¿Está por aquí o no está por acá? Era violento Pedro. Fíjese que al final del discipulado, él había apuntado a la cabeza de Malco. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Caminó, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos. Continuamos con nuestro tema central, que es el verdadero discipulado, es el tema central, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el tema, el discipulado que liberta. Amén. Yo creo que hemos orado y gracias al Señor porque los que ya pudieron llegar. Amén. El discipulado que liberta. Vayamos a Juan capítulo 8, verso 32. El Evangelio de Juan capítulo 8 y verso número 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Este es todo el proceso que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana, conocer la verdad, para que la verdad de Dios nos haga libre. Entonces, el proceso discipular, yo creo que, aunque ya llevamos varios temas y todavía vienen muchos temas más, necesitamos profundizar realmente en el concepto del discipulado y qué produce o qué debe de producir en nosotros. Que podamos nosotros chequear si lo que el asistir a un discipulado que está produciendo en nosotros, ¿nos estamos llenando de conocimiento o nuestras vidas están siendo transformadas? Por eso es que la pregunta es: ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda que Poncio Pilatos quería saber acerca de la verdad? Y uno esperaría, o tal vez él esperaba, porque como gobernador en Jerusalén, seguramente este hombre era conocedor de muchas filosofías, muchas corrientes. Estoy seguro que como gobernador romano en Jerusalén, era un hombre que había leído, era un hombre docto. Y le quiso plantear al Señor, o quisiera, o hubiera deseado él saber qué era la verdad, o añadir quizá un conocimiento más de lo que él había leído, quizá los filósofos griegos.
quizá a los romanos, a aquellos grandes hombres, grandes pensadores romanos. Pero la pregunta nos la hacemos también nosotros, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad. ¿Será que vamos a conocer la verdad en los discipulados? ¿Será que la verdad la vamos a conocer exclusivamente las 2 horas que vamos a estar semanalmente en un discipulado? ¿Será que el discipulado es exclusivamente esas 2 horas semanales que nos reunimos con un discipulador? ¿O el discipulado realmente es de tiempo completo? Que empieza desde que naciste de nuevo y va a terminar cuando nos transformen. Entonces tal vez tenemos que irnos quitando la idea o las ideas que hemos tenido acerca del discipulado como solo el producto de la actividad de un departamento de discipulado. Porque indudablemente cuando vimos el miércoles pasado el discipulado de Jesús, que el tema es muy amplio, pero quisimos tratar de ver las características de ese discipulado. Me parece que es casi imposible reproducir el discipulado de Jesús en las características que notamos, como el hecho de que alguien viva, camine, duerma, coma, 3 años y medio con 12 hombres. No sé si alguien lo ha podido reproducir. Me da la impresión de que Pablo, pero no podemos ser tan exactos, algunos lo sugieren. Cuando estuvo en Éfeso 3 años, ¿se acuerda que muy claramente se dice que Pablo estuvo en Éfeso 3 años? ¿Se acuerdan? Hechos, capítulo 20, si no estoy mal. Pablo se quedó enseñando 3 años y algunos creen que todos sus discípulos, los de Pablo, estuvieron con él ahí también esos 3 años. No lo podemos ver tan claramente, pero si fue así, Pablo trató de emular ese discipulado. Acuérdense que a los de Éfeso les dijo, a los ancianos de Éfeso, nunca más verán mi rostro. De tal manera que es muy probable que él quiso también transmitir, preparar, desarrollar. Y si no estuvieron todos sus discípulos, y estuvieron algunos, probablemente pasó buenas temporadas con ellos. De hecho, algunas veces se llevaba a Timoteo, ¿verdad? En la primera epístola a los tesalonicenses aparecen 3 personajes ahí, 2, incluyendo a Pablo, serían 3, que pasaban, y en los viajes misioneros que Pablo hacía, seguramente convivían mucho tiempo, los viajes eran largos. Y qué oportunidad más maravillosa de poder enseñarle a alguien. Yo no sé si usted ha conocido algún pastor de estos tiempos contemporáneos o en el pasado que hayan discipulado de esa forma. Difícil, ¿verdad? Y como el de Cristo de 3 años y medio, quizá imposible poderlo ver o repetir. Quizá fue muy especial precisamente porque 11, lamentablemente uno no quiso, 11 hombres, Jesús se clonó en ellos. De tal manera que cuando el Señor asciende, los 11, y pensemos 12 con Matías, ya sustituido, prácticamente eran 12 Jesuses, ¿verdad? No sé si usted lo ha visualizado así. Por eso el doctor Ríos decía, Jesús, Jesuses. Cristo, hablando de otra etapa, Cristos. En la transformación de la que habla Romanos 8, la presentación gloriosa de los hijos de Dios, realmente lo que la tierra va a ver son Cristos, sin ser dioses, en el sentido de la deidad de Cristo, ¿verdad? O la deidad del Padre o la deidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿estaremos todavía nosotros en la fase de Jesús? Jesús pues deberíamos de ir caminando para ahí. ¿La verdad es un concepto? ¿Qué piensa usted? ¿La verdad será un concepto? ¿Será una filosofía, la verdad?
¿Será una religión la verdad? Todas las religiones quieren o pretenden tener la verdad. ¿O es un personaje la verdad? ¿Con cuál de esas 4 opciones se apunta usted? Ok, como necesitamos ponerle Biblia, vayamos a el pasaje conocido de San Juan 14. El Señor se define Él y dice, yo soy, en negro, ¿verdad? Entonces saquemos solo la frase, la verdad. Habla de 3 cosas, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida, pero nos interesa cuando Él dice, yo soy la verdad. Entonces, quizá por eso el Señor cayó su boca delante de Poncio Pilato, porque cuando Él le dice, ¿y qué es la verdad? Dame una cátedra sobre la verdad. El Señor, callada la boca, estaba pretendiendo decirle, yo soy la verdad, el que está delante de ti es la verdad. Pero tú, Poncio, no la vas a lograr discernir. Tú estás buscando conocimientos, conceptos, filosofías, conocimiento profundo, pero yo soy la verdad. Y eso es lo que en el camino discipular, en el trabajo discipular de Cristo, en un momento de esos 3 años y medio le dice, yo soy la verdad. Obviamente podríamos ver los contextos cercanos de este pasaje, pero no es el tema en sí esto, ¿no? Sino que la pregunta es si es un personaje y sí podemos definir que la verdad es Cristo. Por eso el verso que leímos en San Juan 8, al iniciar sobre el discipulado que liberta y conoceréis la verdad, si nosotros hacemos como en las ecuaciones, ¿verdad? X y Y, las variables X y Y en una ecuación, usted sabe que cuando uno está resolviendo una ecuación de 2 variables, uno encuentra lo que es X o lo que es Y, tiene que encontrar el valor de una variable. A través de todo el trabajo de ecuaciones. Y cuando encuentra usted el valor de X, solo sustituye el valor de X para poder encontrar Y. ¿Estamos de acuerdo? No sé si usted se acuerda de las matemáticas de los básicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos el valor de la variable y conoceréis la verdad, pero en lugar de la verdad podemos colocar y conoceréis a Cristo, que es la verdad. Entonces el trabajo discipular es que uno que conoce a Cristo le enseñe a los demás lo que conoce de Cristo. Uno que se está dejando trabajar por Cristo le puede enseñar no solo conocimientos, tenemos que trascender a ese concepto ya. Porque al estar al frente de 350 discipulados en una etapa de mi vida en el IMSS Central y ver lo que ha sucedido en todos estos años, me indica que los que se discipularon en los 350 discipulados, no todos aprendieron lo que había que aprender. No todos fueron impactados como tenían que haber sido impactados, porque hoy andan muchos de ellos en diferentes lugares. Si el Señor retarda su venida y usted recuerda los miércoles de seminario doctrinal de aquí a 20 años, yo no sé dónde va a andar usted. Uno quisiera pretender que ya viejitos nosotros, dentro de 20 años, todavía yo lo sigo viendo a usted si el Señor no se lo ha llevado, ¿verdad? Ya los jóvenes que están aquí, por supuesto que se espera que vivan mucho tiempo, si el Señor da ese chance para poder vivir ese tiempo, sigan pensando lo mismo. Porque en mi caminar yo he podido ver jóvenes, hombres y mujeres que han ido cambiando sus conceptos de acuerdo a las corrientes de enseñanza a las que eventualmente han abrazado, ¿no es cierto? Pero noten entonces que la verdad ni es religión, ni es filosofía, ni es concepto, sino que es una persona. Entonces el discipulado que liberta realmente va a ser el encuentro con esa persona. Y el encuentro diario con esa persona que te conoce como eres. Como lo vamos a ver que lo hizo con esos 12 hombres. ¿Usted cree que Jesús conocía quiénes eran ellos? Por supuesto. Y lo más llamativo es que, conociendo cómo eran,
Y entendiendo que subiendo al monte recibió los nombres del Padre, en un diálogo inédito entre el Padre y el Hijo en ese monte, que no está en la Escritura, por supuesto, ¿verdad? Pero es muy probable que el Señor le haya dicho, a Judas, Señor, a su papá, ¿va? A su padre. No, a Judas no. No, es para que se cumpla lo que él es un instrumento que tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿A Pedro? ¿Pedro? Como le digo, es un diálogo inédito, ¿verdad? Probablemente no pasó así, porque ese diálogo era un diálogo profundo y un diálogo, pero acuérdese que era Jesús el que estaba orando al Padre, recibiendo instrucciones. Tal vez lo hago así tan humanizante, porque recuérdense que Jesús, perfecto hombre y también perfecto Dios, porque nosotros podemos pensar así. Señor, y realmente vas a hacer algo con fulano de tal o con fulana de tal, porque no hay manera. San Juan 14:7 dice, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Note que está hablando con los discípulos. En el 6 les dice, yo soy la verdad. Y en el 7 les dice, si me hubierais conocido, él sabía que no lo conocían todavía. Yo no sé cuánto tiempo cuando les habló esto ya habían caminado juntos. Imagínense qué atrasados estamos nosotros. ¿Cuánto de un discipulado de 24 horas con el Cristo delante de nosotros podría compararse con el ratito que estamos con un discipulador y que a veces ni sacamos provecho de eso? No sé si me doy a entender. Un día de 24 horas con el Señor, ¿a cuántas reuniones de discipulados será equivalente? Porque ahí estaba la verdad personificada. Y aunque luchemos por ser buenos discipuladores, nos quedamos cortos, ¿verdad? Tenemos que ser honestos, bien cortos. Especialmente si vamos corriendo, ¿verdad? Ay, llegué tarde. Ay, nos vemos. Me estoy dando a entender. Y eso es los que llegan. Estoy hablando en general, ¿verdad? Porque al haber estado al frente en 2 ocasiones, en 2 épocas del discipulado en una iglesia tan grande, yo vi muchas cosas que se repiten aún en la iglesia pequeña, donde muchas veces solo sacamos la tarea. Pero note usted que cuando el Señor dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido al Padre. Él quería mostrarse Él para mostrarles al Padre. Nosotros como discipuladores debemos demostrarles a nuestros discípulos al Hijo. Y si les mostramos al Hijo, también les vamos a mostrar al Padre. Note usted que es más que conozcan al Hijo. Al fin y al cabo, aquel personaje que dijo, déjenme recordar el verso, cuando tengo un verso en la mente que quiero transmitirles. Voy a tratar de transmitir el verso. Cuando dice, la obra que debes hacer es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Tienen alguno ese verso? Y a su Hijo al que has enviado, me parece que dice el verso. Si lo encuentran, me lo pasan. Y lo leemos tal y como está en la Biblia. Es tan importante conocer al Hijo que indudablemente de ahí depende nuestra salvación. Pero uno de los discípulos, Felipe, no Gelipe, ¿verdad? A ver, léalo a alguien fuerte. Ahí está. Esta es la vida eterna. San Juan 17:3. Imagínense, esta es la vida eterna. Resumida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Entonces todo el trabajo discipular continuamente tiene que ir aparejado de
chequear si nuestros discípulos conocen al Señor. ¿Me entiende? Si conocen al único Dios verdadero, porque esa es la vida eterna. ¿No cree usted que mucha gente con conocimiento bíblico se va a ir al infierno? O mucha gente con conocimiento bíblico, con doctrina Elim, se va a quedar en la tribu. Está más complicada la cosa, ¿verdad? A veces con los acontecimientos que pasan uno saca conclusiones de, ¿no será que ya se fueron? Porque como son tan poquitos, ¿verdad? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe está siendo muy honesto. Me gusta que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el discipulado de Jesús, nos muestra la sinceridad y los defectos, si usted quiere, como lo vamos a ver dentro de un momento, porque en el discipulado que liberta vamos a ver cómo el Señor empezó a libertar uno por uno de esos hombres. Uno se pregunta por qué el Señor no tuvo mujeres ahí, ¿verdad? Usted se pregunta, usted que es mujer, se pregunta por qué el Señor no tuvo mujeres ahí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, los hombres no respondan porque ustedes son hombres. Claro, conocemos las razones, pero indudablemente la mujer dirá, ala, por lo menos. Ajá, claro. Sí es interesante, ¿verdad? Que lo acompañaron, pero como discípulas formales, por los contextos de los que habla Francisco, pues no vemos mujeres. Ok, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire la respuesta de Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros, quiere decir que ya había pasado buen tiempo. ¿Y todavía no me conoces, Felipe? ¿Se acuerda que el verdadero discipulado es que llamó a algunos a estar cerca de él? Y Felipe era uno de los que había llamado a estar cerca de él. Y pasó el tiempo y no lo conocían. ¿Será que nosotros hemos alcanzado un grado de conocimiento del Señor? No teórico, no de recitar versículos, no de desarrollar temas, sino que un conocimiento tal que por lo menos nos haga vivir tranquilos, hermano. Que nos permita saber que como Él es sanador, Él sana. De una manera o de otra, Él sana. Y si no te sana, también tiene plan. Pero que estemos tranquilos, porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso. ¿Me estoy dando a entender? Porque nuestra vida, si somos bien sinceros, marca que nuestras actitudes, nuestras respuestas ante los embates de la vida, los problemas, indican poco conocimiento de Dios. Insisto, no intelectual, porque usted puede saber muchas cosas intelectualmente. Sus discípulos también. Pero, en el caso de Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. En el discipulado base, en el discipulado cercano, en el discipulado que no se va a repetir. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Indudablemente el conocimiento entonces era saber que Él no era un hombre, nada más, sino que era el Hijo de Dios. Yo no sé si en porque qué bonito sería que nosotros pudiéramos tener claramente la cronología de todos los versos. Saber en qué momento fue que a Pedro le revelaron que cuando dijo el Señor, esto no te lo reveló carne y sangre, Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sabemos en qué momento lo dijo Pedro, si lo dijo antes de esto o lo dijo después. Porque probablemente Felipe, si ya lo había dicho Pedro,
no lo recibió él como revelación personal, ¿verdad? El que me ha visto a mí, que era una aseveración tremenda. Acuérdese que por una aseveración de esas fue que dijeron el sacerdote cuando lo estaban juzgando: blasfemia, ¿qué más necesitamos? Si él se hace el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo se sentiría usted que el Señor le dijera eso? Es como que lo planchan a uno, ¿verdad? Planchado de una vez. Como que uno se queda así, mejor ya no pregunto. Bueno, este es un esquema que traté de hacer hace un ratito, donde aparecen los 12, ¿verdad? Jesús al centro porque Él es el discipulador. Para algunas iglesias actualmente esto es el modelo, le llaman el modelo de Jesús. Y es un aparato, es un método de crecimiento. Uno que discipula 12, cada uno de esos 12 discipulan a otros 12. Y entonces ya tenemos 144. Si 144 discipulan a otros 12, nos pasamos de 1000, ¿verdad? ¿Y sabe qué? A muchos les funciona. Yo cuando no veo las sillas llenas, digo: Señor, ¿será que eso es lo que tengo que hacer? No, métodos humanos no. Pueden generar números. El pastor de la iglesia más grande, todavía hasta el día de hoy, David Yonggi Cho, porque se cambió el nombre, ¿verdad? Antes era Paul Yonggi Cho, en Corea, con una membresía de más de 1 millón de personas, desarrolló lo que él llamó los discipulados homogéneos, hace ya más de 30 años. Y bueno, la iglesia le creció en número. Parece que el edificio que alguna vez lo visitó el hermano Otto, en los 80s, por una invitación que recibió. Yo le he contado, ¿verdad?, que el doctor vio que la entrada, que era de plano una entrada grandota, porque era un edificio las plantas donde no sé cuántos albergaban, se repetía como en 20 niveles usted, con circuito cerrado, ¿verdad? Pero en la entrada había un tablero con todos los apellidos. Usted sabe que los apellidos coreanos son cortos, ¿verdad? ¿Usted se recuerda cuál es el apellido de la Kim? ¿Sí? Son bien cortitos, ¿verdad? Entonces ahí estaban todos los apellidos. Y un gran tablero con 2 bombillas. Verde para el que había dado sus diezmos. Yo estoy buscando dónde pongo el tablero. Imagínense. Y rojo para el que no había dado el diezmo. Ahora, si era una iglesia tan grande, qué tablerón, ¿verdad? Entonces dice que le llamó la atención, ¿verdad? Que unas bombillas estaban verdes y otras rojas. Bueno, había presión para diezmar, ¿verdad? Lo que él rescató de esa visita, que no necesariamente Paul Yonggi Cho utilizó el modelo de Jesús como lo utiliza una iglesia aquí en Guatemala, o lo utilizan en Colombia, ¿verdad? Y le llaman el G12, precisamente. Quizá usted algo ha oído de eso. Es que esa iglesia sí oraba. Si algo impresionó al hermano Otto, y para que fuera impresionado el hermano Otto en la visita de otro ministerio, era cómo oraba esa iglesia. Dice que él se quedó como espectador cuando vio la forma como oraban. Ellos tenían una montaña de oración, todavía la tienen. Montaña, compraron una montaña. Y lo que hacían era pequeñas celdas en la montaña. Y la gente se iba a orar 24 horas ahí a su celda. No sé si la alquilaban, pero era un lugarcito pequeñito y le llamaban montaña de oración. Lo que entendió el doctor es que como Corea fue sometida hace unos 40, 50 años, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, a un ataque terrible, ¿verdad? Realmente Corea fue devastado por Japón, si no estoy mal.
Y toda Corea, todo el territorio de Corea era como la limonada. Así quedaron. Imagínense lo que es Corea ahora después de 50 años. Y ese modelo también lo quiso agarrar otro ministro aquí cuando fue a Corea, ¿verdad? Y se hizo amigo de Paul Yong-il, y todavía sigue luchando, se metió a la política para ver si Guatemala cambia, ¿verdad? Y se vuelve la Corea 2. Bueno, son los métodos humanos. Pero aquí vamos a ver en el discipulado que liberta que Jesús, con Mateo, un publicano, con Pedro, un pescador, igual que Jacob, igual que Juan, Judas, pues el traidor, ¿verdad? Bartolomeo, Natanael, según las versiones, y de alguna manera investigando usted puede darse cuenta que llevaba estos dos nombres. Andrés, que era hermano de Pedro, ¿verdad? No sé si usted sabía que Andrés era hermano de Pedro. Felipe, un hombre analítico. Judas, otro Judas, solo que no el Iscariote para poderlo separar. Simón cananita dicen algunas versiones, pero era el celote, el guerrillero. Tomás tenía un gemelo. Y Jacobo, hijo de Alfeo, le dicen Jacobo el menor. Muy bien. Veamos cómo el Señor tuvo que trabajar con estos hombres. Hay un autor que tiene un bonito libro, John MacArthur, tal vez lo han oído ustedes o han sabido de él. Me gustó esta frase que dice: discipulado es una vida invertida en otra vida. Ahí se puede dar cuenta usted qué tan lejos estamos nosotros del discipulado. Discipulado es una vida, su vida, invertida en otra vida. ¿Quién quiere dar eso? Difícil, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo Jesús. Invirtió su vida desde que empezó su ministerio hasta que murió. Porque aún en la cruz del Calvario todavía discipuló a Juan y lo responsabilizó de su mamá, porque le dejó a cargo a María. Y discipuló cuando aquellos estaban viendo de lejos. Porque yo no sé si el Señor tuvo la oportunidad de observarlos, si es que tuvo esa posibilidad, no sé qué tan lejos estaban los otros 10, porque Juan estaba al pie de la cruz, junto con las mujeres, ¿verdad? 3. Y los otros 10, porque Judas ya. ¿Qué sentiría Jesús al ver huyendo a los 10? Pedrito, el de la espadita, ¿verdad? Ok, avancemos. Este grupo de hombres eran arribistas y orgullosos. Usted no va a discipular gente dechada de virtudes, hermano. Por eso, prepárese para hacer un buen trabajo. Estos que revolucionaron el mundo eran arribistas. Ellos querían el reino. Ellos querían gobernar. Ellos querían ser importantes. Y claro, arribistas de orgullosos queda corto. Y acuérdese que usted puede estudiar las 12 áreas del alma tipificadas en esos 12 hombres. Como el doctor alguna vez nos enseñó, y él decía, todos llevamos un Judas adentro. Así que, aunque no le guste, todos llevamos un Judas adentro que si lo activamos, se activa. Esa sería la cosa, ¿verdad? En ese libro leemos que los 12 discípulos eran arribistas y orgullosos. Esa es una opinión de MacArthur, ¿verdad? El Señor tuvo que enseñarlos a ser siervos. Porque se acuerda cómo se peleaban. ¿Quién era el mayor entre ellos? En Lucas 9:46 se suscitó una discusión entre ellos. Esta es una de las que se suscitó. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, ¿qué don del Espíritu estaba aplicando el Señor ahí? De ciencia.
para conocer lo que pensaban en sus corazones. Usted nota entonces que el discipulador no es solo uno que sabe un tema, sino que uno que está empezando a desarrollar discernimiento, don de ciencia. Porque puede ser que Dios te abra algo de lo que está pasando en tu discípulo. Y que por medio de ese don, como el Señor sabía lo que pensaban en sus corazones, ¿será que solo Él lo puede hacer? ¿O también nosotros tenemos la oportunidad de que los dones del Espíritu se muevan en nosotros? Yo como generalmente doy 2 horas cada martes a cada persona que ministro. A veces pasan las 2 horas usted y todavía andamos viendo qué hay por ahí. Yo me recuerdo que cuando me ministré con el doctor, 5 minutos necesitaba él. Pum, 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 pum. Ahí nos vemos. Yo paso 2 horas y todavía ando viendo ahí qué hay ahí. ¿Qué raíces hay ahí? Y si no sale nada, véngase dentro de un tiempo. Nos faltan los dones. Porque con esos dones va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Usted sabe que las personas se ministran y la mayoría no son sinceras. Le hablan a uno de esto, le hablan a uno de aquello. Y si uno no tiene discernimiento, se tarda ahí todo un día y no pasa nada. Pero si hay discernimiento, bueno, Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, fíjese que no les habló. Tomó a un niño, les habló en parábolas, ¿verdad? Y lo puso a su lado. Ese niño había estado todo mocoso, ¿verdad? Así, ¿cómo creen ustedes que eran los niños de esos tiempos? Sí, quizá como los de ahora, ¿verdad? Y les dijo, porque me imagino que cuando tomó al niño, se voltearon a ver. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, note la enseñanza. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ¿cuál era la pelea? ¿Quién era el más grande? Entonces, ¿con cuántos se los bajó de la moto? El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Así lo traducen acá. Entonces note que ni siquiera lo regañó, ¿verdad? Sino que a través de una parábola. Porque el niño en la sociedad judía de ese tiempo no era importante. Acuérdese que no se contaban a los niños ni a las mujeres. Se contaba solo a los hombres. Entonces, el niño era una buena forma de poder, para los discípulos que incluso se espantaban en los contextos de otros evangelios, se espantaban a los niños, ¿verdad? Y él les dijo, no, dejad a los niños venir a mí, porque eran los discípulos que los, listo, sáquese, ¿verdad? Ahí también decían patojo en esos tiempos.